Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda a Carlos Pauta, predicador católico. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 17 de julio de 2024. Gracias por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos. Pidámosle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia, que nos dé prudencia. Al Espíritu Santo que derrame sobre cada uno de nosotros sus dones, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios con humildad y así desechemos toda malicia de nuestra vida y que nos esforcemos por ponerla por obra, que no nos contentemos solamente con escucharla. Quien escucha la palabra de Dios y no la practica se engaña a sí mismo, dice en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. Por eso pidamos al Espíritu Santo que nosotros seamos capaces de recibir la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad, que esté activa, que esté operante, que ejerza su acción en cada uno de nosotros, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, que la recibamos como tal cual es, como dice en Hebreos 4:12, es palabra viva y eficaz, que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y que ejerza su acción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que, alimentado por la palabra del Señor, guiado por ella y perseverando en ella, alcancemos la salvación. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la exaltación, la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor de los cielos, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias a cada uno de ustedes por estar presentes aquí en la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Hoy estamos meditando el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, del versículo 25 al 27, donde Jesús nos dice que su evangelio es revelado a los sencillos, a los humildes. Por eso, para ustedes y yo tener esa mansedumbre, esa docilidad, tenemos que acercarnos siempre al Señor y pedirle que nos ayude a tener un corazón manso y humilde como el de Él, como dice en Mateo capítulo 11, versículo 29. Vamos un momento a leer en Ezequiel capítulo 9, versículo 22. La palabra del Señor nos habla hoy acerca de la humildad, que es todo lo contrario al orgullo. El orgullo viene de Satanás. Las personas orgullosas, toda persona orgullosa o que tenga soberbia, la soberbia es prima hermana del orgullo, van casi de la mano. Primera de Timoteo 3:6 dice que la persona que tiene soberbia cae en la misma condenación del diablo. Muy importante. La soberbia, el orgullo, es un pecado muy, muy grave. Jeremías capítulo 9. Vamos a leer el versículo 22. Jeremías capítulo 9, versículo 20 y 12 en adelante, nos dice algo muy interesante para que ustedes y yo aprendamos a tener un corazón humilde. Bien. Quien se alabe, que se alabe
en esto, en tener entendimiento y conocerme, porque yo soy Yahvé, que practico la fidelidad, el derecho y la justicia en la tierra, porque en eso me complazco, oráculo de Yahvé. Entonces, el Señor nos dice que ustedes y yo tenemos que alabarnos, estar contentos de ¿qué? De tener conocimiento del Señor, no del apellido que llevamos, del título que tenemos, del trabajo donde trabajemos. Eso es pasajero, necesario, pero no es lo primordial. Lo primordial es tener conocimiento del Señor. Oseas 4:6 nos dice la palabra de Dios: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por falta de conocer la palabra del Señor, ustedes y yo obramos, y muchas de las veces obramos mal. No que tengamos un mal corazón, no muchas de las veces no que tengamos la intención que se diga, pero porque desconocemos la palabra del Señor, entonces nos vamos por caminos muy equivocados a la voluntad del Señor. Y por eso es importante pedir al Señor que nos quite ese orgullo, que nos quite esa soberbia de nuestro corazón. Para ustedes y yo, darnos cuenta, a ver si soy orgulloso o no soy orgulloso, es simple. Por ejemplo, cuando alguna persona se nos acerca y nos dice: hey, hermano, hermana, esto está mal en ti, corrige esto, y nos encendemos de una, ese es orgullo, esa es soberbia. Nosotros queremos, cuando queremos salirnos con la nuestra, estamos en el orgullo, no somos capaces de meditar, de reflexionar y de cambiar. Una cosa es que reconozcamos, otra cosa es que cambiemos, dejemos de hacer eso. Por ejemplo, ahí es una prueba fácil donde nosotros podemos darnos cuenta que el orgullo nos gana, que somos esclavos del orgullo, de la soberbia, que queremos siempre lo que yo quiero, como yo quiero, y quiero que sea así y punto, esto es así y ya, cuando no somos capaces de tanto pensar en mí y en los demás, sino solo pensamos en mí, todo para mí, los demás que estén como pueden, contar que yo esté bien, eso no está bien. Eso no está bien, porque el Señor se revela no a los orgullosos, a los humildes, más bien a los orgullosos. Lucas 1:51 le dice la Virgen María en el Magnífica: Dios le despide vacíos. Los que tienen orgullo tienen su corazón vacío del conocimiento de Dios. Santiago 4:6 dice: el Señor resiste a los orgullosos y da su gracia a los humildes, da su favor a los humildes. Humildes, como la Virgen María. Lucas 1:38 dice ella: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Dice: aquí estoy, Señor, que se haga en mí como tú quieras. Y cuando ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios, esa debe de ser mi actitud. Señor, si esa es tu voluntad, así voy a hacer. Ayúdame, dame la fuerza para perseverar en tu palabra. Dame la fuerza para que no caiga en el pecado. Pero muchas de las veces ustedes y yo somos tan orgullosos que no queremos reconocer nuestro pecado. O si no, le minimizamos a nuestro pecado. Alguien me dijo una vez: yo solo vivo en adulterio, nada más. Wow. Es como alguien que diga: yo solo tengo odio en mi corazón, nada más. De ahí hago el bien, ayudo a los demás. Solo que odio a la vecina, al vecino, a un cierto familiar le odio. Nada más de eso. Ese odio, ese viene del diablo. Ese odio lleva al infierno, igualito que el orgullo. El orgullo, dicen la palabra de Dios, que es la caries de los huesos. Cuando uno no es capaz de ser humilde y no es capaz uno de humillarse ante el Señor. Antes bien, uno quiere salirse con lo que uno humanamente piensa. Por ejemplo, el Señor dice, les pongo un ejemplo. Juan 6:56, el que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. El orgullo a muchos les puede y dice: oh no, es que Jesús ahí se equivocó y no quiso decir eso, quiso decir que era un símbolo. Si ven cómo se dejan llevar por el diablo, aparte del orgullo, por la mentira. Y Satanás es padre de toda mentira, dice en Juan 8:44. Entonces por eso es que el enemigo siempre está queriendo hacer caer a los siervos del Señor. ¿Para qué? Para que le pertenezcan a él, porque el que comete pecado es del diablo, dice 1 Juan 3:8.
Entonces, es importantísimo ustedes y yo detectar en nuestra vida, ver de qué estoy orgulloso. Y si es del conocimiento de Dios y de poner por obra sus preceptos, bendito sea el Señor. Pero ¿y si es del carro que tengo, de la casa que tengo, del título que tengo, del número de dígitos en mi cuenta del banco? De eso de nada me sirve. San Pablo en Gálatas 6:14 dice, si tengo que gloriarme, me glorío en la cruz de Cristo. Jeremías capítulo 9, versículo 22 dice, si tengo que gloriarme, tiene que ser del conocimiento de Dios, que conozco sus mandatos, sus preceptos. Por eso el Salmo 119 del versículo 1 en adelante, dichoso el que guardando sus preceptos, le busca de todo corazón. Porque esa es nuestra mayor gloria, el conocer a Dios y poner por obra su palabra. En la primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo de 5 en adelante, dice, de igual manera, jóvenes, sed sumisos a los ancianos, revestidos todos de humildad en vuestras mutuas relaciones, pues Dios resiste a los soberbios y da su gloria a los humildes. Versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que llegada la ocasión os ensalce. Porque el que se humilla será enaltecido, y el que se engrandece será humillado. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, pidámosle al Señor que nos dé la gracia de tener humildad en nuestro corazón, de poner en práctica la humildad en nuestro corazón, y que sea la humildad, que sea el humillarnos ante el Señor, que nos dé más conocimiento de Dios. Dice la palabra de Dios hoy que Dios ha ocultado su conocimiento a los sabios y entendidos y ha revelado a los humildes. Por eso es que a veces nosotros decimos, pero mi abuelito, mi abuelita nunca iba a la escuela, no ha tomado algún curso y tenía palabras sabias. Se cumple lo que dice la palabra de Dios. Dios revela su mensaje a los humildes, porque eran personas de oración, porque siempre pasaban en oración, con su corazón humilde, dispuesto a poner en práctica lo que Dios les enseña. Y eso es lo que ustedes y yo tenemos que aprender, a obedecer. La obediencia tiene que venir seguido con nuestra fe. Vamos a ver en en 1 Corintios capítulo 1 del versículo 26 en adelante. Dice San Pablo, mirad, hermanos, ¿quiénes habéis sido llamados? No hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Ha escogido Dios más bien a los locos del mundo para confundir a los sabios, y ha escogido Dios a los débiles del mundo para confundir a los fuertes. El Señor dice, ha escogido lo más débil del mundo para confundir a los fuertes. Ha escogido a los locos del mundo para confundir a los sabios, porque mientras el sabio se gloria de todas sus pertenencias materiales, los humildes se glorían de tener conocimiento de Dios, de cada día enamorarse de su palabra, de ponerla por obra, de pedirle al Señor que nos dé la gracia de siempre tener un corazón humilde. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, pidámosle hoy al Señor que ese orgullo, esa soberbia que hay en nuestro corazón, alguien puede estar diciendo, yo no tengo eso no va conmigo, eso va con otros. Díganle una cosa que hace mal. Díganle, esto usted hace mal, y verán cómo se enfada. Y si se enfada, es orgulloso, orgullosa. O también una persona que no le gusta que le ayuden. Teniendo oportunidad de ayudar, de recibir ayuda, de que, yo puedo, y está a matarse solito. Tampoco estamos hablando de llegar al extremo que todo le hagan, pero si en algo nos pueden ayudar, en algo, entonces es el mismo Señor que se manifiesta a través de las personas. Entonces tenemos que tener un corazón humilde, tanto para reconocer nuestros errores, tanto como para decir, sí, yo solo no puedo. Yo necesito a Cristo en mi vida.
Juan 15:4 dice que si ustedes y yo estamos pegados a Jesucristo, entonces podemos dar fruto. Juan 15:5 dice que si ustedes y yo nos apartamos de Cristo, es como que si la rama se apartara del árbol. Si la rama se corta del árbol, solita se seca. Asimismo es quien se aparta de Cristo, se seca. Y dice Jesús, ustedes apartados de mí no pueden hacer nada. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, pidámosle hoy al Señor que nos dé la humildad, que destruya todo tipo de orgullo y soberbia dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra vida, para que así, como dice en Santiago 1:21 y 22, desechando toda malicia de nuestra vida, recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos nunca solamente con escuchar, oh, qué bella la palabra, qué hermosa la palabra, qué lindo, vamos a misa, el Padre dio una linda homilía. Ya decimos eso más de mucho tiempo, y en cuanto viene a la práctica estamos lejísimos. Solo nos quedamos, hay que hacer esto, hay que hacer, tenemos que hacer, o estamos viendo a los demás. Ellos no hacen, ellos no empiezan, y nosotros. Romanos 2:1 dice, juzgando a los demás, tú mismo te condenas. Hay que pedir al Señor que nos dé la gracia de mirarnos dentro de nosotros mismos, de, como dice en Mateo 23:25, de lavar la copa por dentro para que lo de afuera se mire vacío. ¿Qué quiere decir eso? De limpiar toda malicia de nuestro corazón, de limpiar nuestro corazón. Por eso, como dice en Hebreos 3:7, y si hoy escucha la voz del Señor, no endurezcáis vuestros corazones. Recibamos la palabra de Dios con humildad y pongámosla por obra, como dice en Santiago 1:22. Amén. Que el Señor nos bendiga, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada uno de nosotros, por nuestras familias y por el mundo entero. Les invito a que le den suscribir a su canal de evangelización, denle compartir. Compartiendo es una manera de ayudarnos a llevar la buena noticia, la palabra de Dios, a más personas para que se cumpla el plan de Dios, como dice en 1 Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Les envío un fuerte abrazo. Me llamo Carlos Pauta, soy hermano en Jesucristo, predicador católico. Y como dice en número 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja.